Bienvenidos todos a la clase de esta semana. Vamos a estar trabajando la parte práctica de sistemas materiales. Ustedes en primer año trabajaron lo que es conceptual, las definiciones, la parte teórica, que es lo que estuvimos repasando hasta la semana pasada. Y a partir de hoy nos toca a nosotros, en segundo año, trabajar un poco más la parte matemática, la parte de las cuentas que se relaciona justamente a esta unidad. Vamos a repasar rápidamente algunas de las nociones que estuvimos trabajando la semana pasada en relación a este tema. Primero que nada, ¿sí? Lo que estamos estudiando son los sistemas materiales. Habíamos dicho que estos sistemas materiales se podían, ¿sí?, agrupar en dos conjuntos. Tenemos los sistemas homogéneos, ¿sí?, aquellos que tienen una única fase, y tenemos por otro lado los sistemas heterogéneos, aquellos que presentan más de una fase. Recuerden, ¿sí?, que cuando hablamos de fase estamos hablando de aquello que podemos visualizar. ¿Sí? Vamos a ver dos ejemplos a modo de repaso. Si yo vierto, por ejemplo, una cucharadita de sal en agua, ¿sí?, y agito ese recipiente, seguramente todos deben saber, ¿sí?, que la sal logra disolverse en el agua, por ende veo una única porción, una única fase, y por eso decimos que esos sistemas son homogéneos. Ahora, si yo analizo lo que ocurre con el aceite y el agua, ¿sí?, sabemos que cuando mezclamos aceite y agua no hay una disolución, ¿sí?, no logran mezclarse estas sustancias, no se disuelven. Por un lado me va a quedar el aceite, por el otro lado me va a quedar el agua, y como puedo diferenciar cada una de estas sustancias, voy a decir que no tengo una, sino que tengo dos fases, y por eso ese sistema lo considerábamos heterogéneo. Ahora bien, ¿sí?, dijimos entonces, sistemas homogéneos tengo una fase, sistemas heterogéneos tengo al menos dos. Bien, ¿qué pasa? Estos sistemas homogéneos, ¿sí?, que tienen una única fase, pueden considerarse soluciones. Una solución, ¿sí?, es un sistema que está formado por más de un componente, pero estos componentes logran disolverse entre sí. Hay muchos ejemplos. Un ejemplo podría ser, ¿sí?, la mezcla, como dije recién, de sal y agua. Cuando nosotros tenemos un recipiente lleno de agua y vertemos un poquito de sal, la sal se disuelve, ¿sí?, y no la podemos diferenciar, por ende tenemos una fase. Lo mismo pasa cuando endulzamos un café, ¿sí? Al endulzar un café con leche, por ejemplo con edulcorante, el edulcorante se va a disolver en el café, tampoco lo voy a poder visualizar, ¿sí? Y ahí tengo, ¿sí?, más de un componente, pero también una única fase. No puedo diferenciar las distintas partes o distintos componentes, y por eso voy a decir que tengo un sistema homogéneo y en este caso específico una solución. Entonces, resumiendo, ¿sí?, una solución es un sistema homogéneo formado por una única fase en donde yo tengo más de un componente, ¿sí?, pero estos componentes logran disolverse entre sí. Ahora bien, dentro de esta solución nosotros diferenciamos dos sustancias o dos componentes. Por un lado tenemos el soluto y por otro lado tenemos el solvente. Habíamos trabajado la semana anterior, ¿sí?, que estos componentes se diferencian por la cantidad, ¿sí?, o por la proporción que tienen en esta solución. ¿Sí? Vamos a ver uno o dos ejemplos para terminar de diferenciar estos conceptos. Si yo, por ejemplo, preparo un jugo, ¿sí?, un jugo de sobrecito, ustedes habrán preparado algún jugo alguna vez, saben que tienen que poner una cantidad de agua, que generalmente es 1 litro, así que es bastante agua, y en ese recipiente van a verter, ¿sí?, el contenido del sobre. De esa manera después van a revolver con una cuchara o con algo, ¿sí?, y van a lograr disolver el polvo del jugo, ¿sí?, va a terminar justamente de quedar este jugo preparado. Si yo quiero visualizar, voy a ver que esto va a quedar todo del mismo color, es decir, que el agua y el jugo se mezclaron, y por ende puedo decir que esto es una solución, ¿sí?, es un sistema homogéneo. Ahora bien, en este caso en particular, el agua es quien está en mayor proporción, en mayor cantidad. Esa sustancia que está en mayor cantidad es la que nosotros llamamos solvente, ¿sí? Siempre es el componente que está en mayor cantidad. Y en este caso el jugo, ¿sí?, que es el que está en menor cantidad, quien se disuelve en el agua, es lo que nosotros denominamos soluto, ¿sí?, es decir, el componente minoritario o que está en menor cantidad. Este podría ser un ejemplo, ¿sí?, muy fácil de entender. Ahora bien, si nosotros analizamos otro ejemplo, como uno que ya hablamos el otro día en clase, como es el caso de la sal húmeda, ¿sí?, yo tengo un paquete de sal y resulta que está húmeda esta sal. Bueno, en este caso quien está en mayor cantidad
obviamente es la sal, ¿sí?, que contiene agua, porque esta sal está húmeda, pero como la sal está en mayor cantidad, voy a decir que en este caso la sal es el solvente y que en este caso la humedad o el agua es el soluto, ¿sí? En este caso también tengo un sistema homogéneo y una solución, porque si yo miro la sal, no puedo diferenciar la sal del agua, que justamente está en forma de humedad en este caso. Por ende también esta es una solución. Ahora bien, ¿sí?, entonces dijimos, ¿sí?, que una solución es un sistema que tiene una sola fase, no puedo reconocer sus partes, pero que estos componentes sí yo puedo llamarlos de forma distinta. El que está en mayor cantidad es el solvente y el que está en menor cantidad entonces es el soluto. Bien, hasta acá es lo que repasamos o lo que estuvimos trabajando la semana anterior. Vamos a hablar un poquito hoy de lo que es la concentración, ¿sí? La concentración es la relación que hay entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente, ¿sí? Ustedes tienen que siempre tener en cuenta y recordar que siempre el solvente es el que está en mayor cantidad y el soluto el que está en menor cantidad. Ahora bien, ¿sí?, esa cantidad de soluto puede variar. A veces yo puedo agregar un poquito más o agregar un poquito menos. La semana pasada estuvimos hablando de estos ejemplos. Si yo agarro un sobrecito de jugo, ¿sí?, y preparo ese sobre de jugo en 2 litros de agua, seguramente ese jugo me quede aguado. En fisicoquímica eso lo llamamos solución diluida, cuando tengo una gran cantidad de solvente y le pongo muy poquito soluto. Ahora bien, si yo en vez de agarrar 2 litros de agua, agarro medio litro de agua y disuelvo el contenido del sobre, el agua sigue siendo el que está en mayor cantidad, pero en este caso, ¿sí?, hay poquita agua en relación a la cantidad de soluto. Entonces en ese caso voy a decir que la solución está concentrada, ¿sí? Ojo, no confundan, ¿sí?, porque el solvente sigue siendo el agua, el que está en mayor proporción de las dos sustancias. Pero, ¿sí?, en un caso al haber más agua que en el otro, puedo decir que una solución está más diluida y que la otra está más concentrada, ¿sí? Entonces esto de las soluciones diluidas y concentradas, que también vimos en la clase anterior, tiene que ver con cuánto soluto yo agrego. Si agrego poquito soluto, seguramente me quede diluida, y si agrego más soluto, se va a volver más concentrada. Bien, ¿cómo relacionamos esto a la parte de las cuentas o a la parte práctica? Bien, las cuentas que vamos a empezar viendo esta semana son bien sencillas y tienen que ver con algo que se llama masa de solución, ¿sí? La masa de solución en fisicoquímica se representa con una M, con la S mayúscula y con la C minúscula, ¿sí? Significa entonces masa de solución. La masa de solución se encuentra formada por la masa del solvente, que se representa con la M, la S mayúscula y la B corta, y está también conformada por la masa del soluto, que se representa con la M, la S mayúscula y la T. Quiere decir que la masa de una solución, es decir, la cantidad de gramos que tiene la solución, va a quedar determinada por la masa de solvente que haya en el sistema más la masa de soluto, ¿sí? Es una fórmula muy sencilla, simplemente es una sumatoria y vamos a hacer un ejemplo para ver qué queremos decir con esto. Vamos a suponer, ¿sí?, que yo tengo, ¿sí?, 1000 gramos de agua. 1000 gramos de agua. ¿Sí? En un recipiente. 1000 gramos de agua es equivalente a 1 litro, ¿sí?, para que tengan una idea. Estos 1000 gramos de agua vamos a imaginar, ¿sí?, que en esos yo disuelvo un sobrecito de jugo, ¿sí? Un sobre de jugo en polvo tiene aproximadamente 10 gramos de más, ¿sí? Es decir, entonces, que voy a disolver 10 gramos de jugo en polvo. Bien, nosotros sabemos que una solución está justamente formada por la masa del solvente y la masa del soluto. En este caso el solvente obviamente es el agua, que está en mayor cantidad, y el soluto es el polvo del jugo, que está en menor cantidad. Lo que nosotros podemos calcular inicialmente es cuál es la masa total de la solución. Entonces yo voy a decir la masa del solvente más la masa del soluto me va a dar la masa total de la solución. En este caso, la masa del solvente, ¿sí?, que es el agua, es 1000 gramos. Voy a anotar el dato, 1000 gramos. Más la masa del jugo en polvo, que en este caso es 10 gramos, es decir, que me va a quedar 1000 más 10. La masa de la solución entonces vale 1010 gramos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la masa de la solución es justamente la suma
del solvente y del soluto. ¿Sí? De esa manera podemos calcular la masa de cualquier solución. Solamente voy a tener que tener el siguiente cuidado. Cuando nosotros sumemos las masas del solvente y del soluto, las dos deben estar en la misma unidad de medida. En este caso, ¿sí? El agua está en gramos y el polvo del jugo también está en gramos, es decir que directamente estos datos yo los puedo sumar. Ahora, ¿qué me puede pasar? Me puede pasar la siguiente situación. Supongamos que tengo otro ejemplo y digo, resulta que la cantidad de agua que yo puse, ¿sí? Vamos a decir que de agua utilicé 2 kilogramos. Y en esa cantidad de agua disolví, ¿sí? Un sobre de jugo en polvo. Como dije recién, ¿sí? El jugo en polvo pesa aproximadamente 10 gramos. Entonces digo, bueno, la masa de la solución en este caso va a ser la masa del solvente más la masa del soluto. ¿Qué pasa acá? La masa del solvente, que es el agua, ¿sí? Que es 2 kilogramos, está justamente en kilogramos. Y la masa del jugo en polvo está en 10 gramos. Y acá en físico-química va a pasar que cuando las unidades no son iguales, yo no voy a poder sumar esos datos, ¿sí? Deben presentarse en la misma unidad. Entonces, lo que vamos también a aprender en esta clase es cómo poder convertir, ¿sí? De kilogramos a gramos. Nosotros sabemos que 1 kilogramo es equivalente a 1000 gramos. Entonces, acá, antes de sumar, yo voy a tener que tener en cuenta esto. Entonces digo, bueno, la masa del solvente es la masa del agua, que es el que está en mayor cantidad. 2 kilogramos no lo puedo utilizar, porque justamente no me va a coincidir con la unidad que tiene el jugo en polvo. Entonces digo, si 1 kilogramo es equivalente a 1000 gramos, ¿cuántos gramos habrá en 2 kilogramos? Obviamente, si por cada kilo hay 1000 gramos, 2 kilos es equivalente a 2000 gramos. Ahí, entonces, tengo la masa del solvente, que es el agua. A esto le voy a sumar la masa del soluto, que en este caso es el jugo. Entonces digo, bueno, de jugo tengo 10 gramos. ¿Cuál es la masa de la solución? Y 2000 más 10 me da 2010 gramos, que sería la masa total de combinar, ¿sí? Al combinar el agua más el jugo en polvo. Fíjense entonces sí que en estas actividades que son bien sencillas porque simplemente hay que sumar, vamos a poner en práctica esto de tener en cuenta que en las cuentas de física las unidades deben coincidir. No puedo sumar kilogramos con gramos, no puedo sumar, por ejemplo, toneladas con gramos, no puedo sumar kilogramos con toneladas, sino que siempre deben combinar. Si tengo un dato en gramos, el otro debe estar en gramos. Si tengo un dato en kilogramos, el otro debe estar en kilogramos y siempre deben coincidir. Nosotros en particular vamos a tratar de que siempre los números que sumamos en estas cuentas se encuentren en gramos, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta a la hora de realizar las actividades. Bien, hasta esta semana vamos a avanzar con esta parte práctica del tema que es bien sencilla, ¿sí? Tenemos que seguir agregando otras cuentas, así que vamos a ir de a poquito. Sí sé que cuesta más que nada con esta forma virtual de aprender, así que vamos a ir despacio para que todos puedan seguir el tema. Resumiendo entonces, vamos a hacer una repasada rapidita del tema. Los sistemas homogéneos, ¿sí? Pueden ser soluciones, en donde yo tengo un sistema formado por más de un componente, ¿sí? Y estos componentes se pueden disolver. El que está en mayor cantidad siempre es el solvente, y el que está en menor cantidad es el soluto. Para saber cuál es la masa de la solución total, es decir, cuánto pesa, podríamos decir, la combinación de este soluto y el solvente, lo que hay que hacer es, para saber ese dato, la masa de la solución, hay que sumar el solvente, que es el que está en mayor cantidad, más el soluto, que es el que está en menor cantidad. Esa sumatoria entonces me va a dar la masa de la solución. Para hacer esa sumatoria, los datos entonces deben estar siempre en la misma unidad, ¿sí? Ambos deben estar en gramos, ¿sí? Y de esa manera sí voy a poder sumar y voy a poder obtener cuál es la masa de esta solución. Bien, los invito a realizar las actividades y cualquier duda que tengan, ¿sí? Ya saben por dónde consultar. Nos vemos en Zoom para corregir las tareas y para que me puedan preguntar lo que necesiten. Les dejo un saludo. Hasta luego.